A una nueva sesión de la matemática. En esta ocasión nos va a hablar Siddhartha Manuel Morales Guzmán, de aquí de la facultad, sobre contando gráficas con integrales. Ok, bueno, gracias a todos por asistir y también gracias a los organizadores por darme el espacio para dar la plática. Y bueno, una disculpa por lo poco organizada que va a parecer estar la plática. Es de esas veces que subes tu resumen el domingo a las 11:30 de la noche y aceptan tu plática, ¿no? Pero yo creo que va a estar bien, ¿no? O sea, ¿alguien aquí es físico o todos son matemáticos? Estudiante. Bueno, está bien. Entonces, hoy quería hablarles un poquito de la relación que hay entre ciertos temas de matemáticas y la física. Y uno de ellos se encuentra en hacer triangulaciones de superficies en dos dimensiones, y hay aplicaciones importantes, por ejemplo, en teoría de cuerdas o en gravedad cuántica en dos dimensiones, por ejemplo, también, o mecánica estadística. Pero bueno, esas son cosas más avanzadas, pero hoy quería hablar un poquito de una introducción de lo que se puede hacer y sobre todo de ideas que surgieron en la física y que ayudaban mucho en las matemáticas, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, empecemos con un vértice que tiene 2n aristas, ¿no? O sea, decimos que el orden de un vértice es el número de aristas que llegan a él, ¿no? Ok. Y entonces, ¿de cuántas formas yo puedo unir las aristas o los palitos que están afuera, ¿no? Entonces, si yo tomo el primero, pues me quedan 2n-1 para unirlo, ¿no? Y luego el segundo, pues ya no tengo 2n-1, voy a tener 2n-3. Y así hasta que me queda 1, ¿no? Entonces es 2n-1 doble factorial, ¿no? Ok. Y otro problema bastante análogo es tener dos vértices de orden 4. Y yo quiero saber de cuántas formas puedo unir las patas que están de este lado con los que están del otro lado, ¿no? Y entonces esas, pues por ejemplo, podría dividirlas en que ninguna se une del otro lado, o sea que todas están conectadas aquí, todas están conectadas acá. Entonces, pues por ejemplo, de ese caso, pues serían 3, ¿no? Y el otro serían 3, por ejemplo. Este me daría 9. Yo podría después tomar 2 y unirlas para acá, y luego unir las dos restantes entre ellas, ¿no? Y eso es nada más, pues escojo 2 de acá, escojo 2, y hay una permutación de 2, o sea, conectarlas así o conectarlas volteadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer el dibujito. Entonces, de aquí hay 4 en 2, luego 4 en 2, y por 2, ¿no? Porque estas de aquí las puedo conectar así o las puedo girar, ¿no? Y estas de aquí resultan que son, bueno, si quieren hacemos la cuenta rápida. Bueno, 72, ¿no? Que son 6, 6 y 2, ¿no? Y ya la última forma de conectar los puntos es conectar todos, ¿no? Y eso es nada más, pues el primero puede ir a 4, el segundo a 3, entonces estos son 4 factorial, que son 24, ¿no? Entonces 9 más 72 más 24 es 105, ¿no? Que esto es igual a 8 doble factorial, que es 2, 4 menos 1 doble factorial, ¿no? Y esto es porque, por ejemplo, podríamos tomar el vértice de orden 8 y decir nada más que 4 de los vértices exteriores son rojos y 4 son azules, y conectarlos así, ¿no? Entonces, pues me van a dar las maneras de conectar estos que son rojos y estos azules, es lo mismo que de conectar estos, ¿no? Entonces, pues en general, si yo tengo, o sea, n vértices de orden 4 y los quiero conectar a todos entre sí, o sea, y también probablemente entre ellos, o sea, puedo hacer esto, y conectarlo con este, y con este, etcétera. Estas formas de aquí, pues va a ser 4n-1 doble factorial, ¿no? Nada más quería ver por qué sale esto. Ok. Pero bueno, en la física nos interesa no contar este tipo de gráficas, sino contar
además de estas gráficas, todas las que se parecen entre sí, ¿no? Entonces tengo que dividir entre un factor de simetría para no contar las que están repitiendo, porque si yo tengo un diagrama, bueno, en diagramas de Feynman, yo por ejemplo puedo tener una interacción, no sé, por ejemplo un fotón y dos electrones, pero pues no me importa si esto se ve así, o está girado, o está para allá, etcétera, todas son iguales, ¿no? Entonces tengo que descontar todas las que estoy contando dos veces. Entonces vamos a dividir entre el factor de simetría de la gráfica, que le vamos a llamar, o sea, gamma de G, va a ser simplemente, ¿cómo lo podemos definir? Como la indistinguibilidad, si quieren, de los vértices o de las partículas entre el número de gráficas. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el que es de 8 y conecto todos estos, o sea, el gamma de la florecita, pues la indistinguibilidad sale de que puedo permutar los vértices como yo quiera, ¿no? Entonces ahí tengo un 8 factorial y abajo quedábamos que teníamos un 105. Entonces esto no es otra cosa que un 4 factorial por 2 a la 4. Y el 4 factorial sale de permutar los pétalos y el 2 a la 4 sale de girar los pétalos, ¿no? Entonces ese es el factor de simetría de esta gráfica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el otro factor de simetría, por ejemplo, el de este de aquí, que quedamos que hay 9. Y, a ver, de acá, entonces de aquí va a haber 4 factorial, de acá va a haber 4 factorial, y voy a tener un 2 factorial extra por cambiar estos dos, ¿no? Entonces es 4 factorial, y el 2 factorial. Y esto me va a dar, entonces tengo 4 por 2, por 4, por 2, por otros 2, que es 2 a la 3, 8, 6, 2 a la 7, ¿no? Bueno, y estos salen de que yo puedo cambiar estos, perdón. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. A ver, espérame. Déjame hacer las cuentas rápido. No, sí estamos bien. 2 a la 7. Y entonces, este 2 a la 7 sale de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cambiar estos dos, ¿no? 7. Ok, entonces, pues yo quisiera contar todos esos tipos de gráficas. Tener una forma de contar el número de gráficas pesados por sus factores de simetría, ¿no? Entonces, yo voy a definir una función z, que le voy a llamar, que va a ser la suma de g a la n sobre gamma de g, ¿no? Que aquí le ponemos, son las gráficas de orden 4, bueno, de valencia 4 si quieren. O sea, es que todos los vértices tengan el mismo orden, o sea, de valencia 4 y n vértices. Y bueno, y esto pictóricamente pues lo vamos a poner así, ¿no? O sea, vamos a poner un 1 más un g, que es cuando solo tengo 1, luego más un g al cuadrado, y aquí es ya cuando tengo 2, que podría tener estos, o... disculpen mis dibujos, y la pelota, ¿no? Y bueno, donde esto pues significa 1 sobre el factor de simetría de la gráfica, ¿no? Etcétera. Y entonces, bueno, voy a definir este otro z como la integral sobre una medida gaussiana, ahorita les digo quién es,
de e a la menos x al cuadrado sobre 2 menos g x a la 4 sobre 4 factorial. Y esta de aquí pues no es otra cosa que una... Bueno, perdón, ¿no? Ya lo estoy poniendo dos veces. Esta medida va a ser una medida gaussiana que no es otra cosa que 1 entre raíz de 2pi e a la menos x cuadrada sobre 2 de x. Y entonces la afirmación va a ser que esa integral calcula justamente el número de gráficas de orden g con los factores de simetría correctos. Entonces yo le... ¿Acá? Ajá, sí, porque pusiste que eso tenía una expansión de 1 más g por el S8, y luego g cuadrada por 2 8, y luego 1. Ah, sí, esas son todas las gráficas de un vértice, ¿no? Conectadas. Y aquí estoy sumando implícitamente sobre todas las posibles gráficas. Sí, es una suma implícita, ¿no? O sea, estas son las gráficas con dos vértices y estas son las formas de conectarlos, ¿no? O sea, este de aquí es en realidad uno... Sí. Ajá. Y así, ¿no? Ay, falta esto. Ok. Y entonces la afirmación es que este z es justo este z, ¿no? Entonces, bueno, pues como que no se le ve muy bien por dónde o por qué tiene que ser eso, ¿no? O sea, aquí yo estoy contando cosas muy combinatorias, de combinatoria, y aquí estoy haciendo una integral, ¿no? Ok. Y bueno, entonces eso ocurre por algo que lo podemos interpretar como algo que se llama el teorema de Wick. Entonces, déjenme ponerle un poquito de chochos a las cosas. Entonces, vamos a hacer esta misma integral gaussiana, pero en n dimensiones, ¿no? Entonces, yo voy a hacer la integral de x1 hasta dxn de e a la menos 1/2 de x vector a x. Esto es una matriz simétrica. Y más j.x, ¿no? Y este j aquí, bueno, en física se le conoce como una fuente. Entonces, les voy a spoilear el resultado. Bueno, este aquí, si quieren, le ponemos como un z de j. Les voy a spoilear el resultado y este va a ser el z de 0 de e a la j traspuesto a menos 1 j, ¿no? Y bueno, si quieren como una comprobación rápida en una dimensión, o sea, si ustedes tienen la integral de x e a la menos x cuadrada sobre 2 más jx, y aquí dividido entre el que sería el z0, que sería en nuestro caso 2pi. Esto es e a la j, ¿qué me faltó medio? Entre 2 alfa, ¿no? Y esta sí se puede calcular, o sea, con cosas de cálculo 2 se puede hacer esta integral, ¿no? Bueno, creo que sí. O sea, hacen un cambio de variable acá, meten todo, o sea, completan el cuadrado, completa esta integral y hacen simplemente la integral, esta clásica que es esta, ¿no? Ajá. Y entonces, pues como que por pura analogía, si yo tengo 1 entre alfa, sería como el inverso del a, ¿no? Ok. Pero lo que más bien quiero decir ahora es que el teorema de Wick nos va a dar una formulita para nosotros poder calcular este tipo de integrales y otras más complicadas que queremos. Okay. Entonces, un teorema que se llama en realidad fórmula de Wick en la física,
Y proviene de un teorema un poquito más general en probabilidad, pero pues con esto nos basta. Entonces nos dice que si tenemos polinomios lineales, o sea, f1, fn, polinomios lineales en las variables x1, xn, entonces, y bueno, voy a denotar, dar notación de física, como el valor esperado, como corchetitos, ¿no? O sea, esto no es otra cosa que la integral sobre d mu, que le voy a poner como una n, o sea, es la medida gaussiana en Rn de f1, fn. Esto va a ser la suma, bueno, lo pongo acá. O sea, es la suma de todas las posibles contracciones, pero solo de dos. A ver si aquí mejor le ponemos acá un 2n para que nos quede bien. Porque el valor esperado de un polinomio de orden impar, pues va a ser 0, ¿no? Y entonces, pues tiene que haber 2n cosas para que este valor esperado sea distinto a 0. Entonces, aquí vamos a ponerle así, digamos P1, f de Q1, f de P2, f de Q2, y f de Pn, f de Qn, donde pues el P1, Q1, Pn, Qn son permutaciones del conjunto 1, 2n que cumplen que están ordenadas, o sea, P1 menor que P2 menor que Pn, y las Qs están ordenadas con respecto a las Ps, ¿no? O sea, y bueno, entre ellas también, ¿no? O sea, pero P1 es menor que Q1, P2 es menor que Q2 y Pn es menor que Qn, ¿no? Entonces esto nos da el teorema de Wick en n dimensiones. Y bueno, como otra cosa, nada más rápido, si yo tengo dos variables, o sea, x1, x2, mejor si quieren y j, esto no es otra cosa que el a la menos 1 en las entradas i y j, ¿no? Y aquí en física esto se conoce como un propagador. Bueno, en este caso las f son polinomios lineales, pero pues, al final solo nos interesan valores esperados de polinomios en x, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Y bueno, resulta que el número de estos posibles ordenamientos de P1, Q1, Pn, Qn en 1n y con este cierto orden son exactamente 2n menos 1 doble factorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el valor esperado de x a la 2n, el teorema de Wick, o sea, el teorema de Wick no pone restricciones a quiénes sean estas f's, pueden ser la misma f incluso. Entonces, pues es nada más como si yo me tomara las sumas, y, o sea, imagínense que pongo a las dos n x's en una línea, x y estas de aquí que sean 2n, y el teorema de Wick me dice, bueno, pues suma sobre todas los valores esperados, pero solo de dos, ¿no? De las contracciones. Y entonces yo tomo uno, lo contraigo, tomo otro, y lo contraigo, y tomo todos y los contraigo. Esto me da la suma de x al cuadrado. Y bueno, me va a dar puros x al cuadrado, ¿no? Pero esta es otra vez la suma de x al cuadrado a la n. Pero el valor esperado de x al cuadrado es 1. Entonces en realidad estoy sumando puros unos. Y en realidad estoy sumando sobre 2n a la menos 1 cosas, factorial. Y ya tengo el que quiero, ¿no? O sea, al final, juntar estas cosas de aquí es lo mismo como si yo tuviera un vértice de 2n. Y aquí tengo x, 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 x. Y escojo cuáles contraer con cuáles, ¿no?
Entonces el problema resulta ser totalmente análogo. Y entonces, pues habíamos quedado que entonces z, que es la integral de mu en R nada más, bueno, aquí le voy a poner R, de e a la menos g, 4 factorial, x a la 4. Esta de aquí yo la puedo expander en su serie de Taylor. De la suma de g 4 factorial. Bueno, vamos a poner el signo más para no estar cargando ese signo. Pero para que la integral converja tiene que tener signo menos. Si la integral tiene signo más no converge, pero tampoco en física nos importa mucho porque pues obviamente esa serie no tiene por qué converger, ¿no? O sea, la podemos truncar si queremos o cualquier cosa. Entonces, esto es n y estamos poniéndole x a la 4n, ¿no? Y entonces justamente me va a quedar g a la n. Y fíjense, perdón, me faltó el número de vértices, ¿no? 4n, perdón, el n factorial. Este es un x a la 4 si quieres. Así. Y entonces justamente, o sea, la integral de mu de x a la 4n entre n factorial 4n a la 4. Entonces, este de aquí es la indistinguibilidad de estos puntos y este de aquí me da la indistinguibilidad de estos de acá, ¿no? Entonces está contando justamente el factor de simetría que quiero, ¿no? Entonces esto es justamente la integral desde n igual a 0 hasta infinito de g a la n sobre gamma de g, ¿no? Y bueno, aquí una suma interna sobre el número de gráficas, ¿no? Entonces ya le dimos la vuelta, ya no tenemos que contar cosas, ya solo tenemos que resolver esta integral. Pero bueno, o sea, se puede hacer, pero pues ya lo solucionamos, ¿no? Ahora queremos movernos a problemas más interesantes. Entonces resulta que con este tipo de métodos no solo se puede contar gráficas que tengan valencias de orden 4, yo puedo dar el número de valencias y el número de vértices que yo quiera. Entonces tomamos de mu. Solo hay que ponerle en el exponente lo que yo quiero tener, ¿no? O sea, si quiero tener gráficas de orden 3, vértices de orden 3, pues le pongo el 3 entre 3 factorial, ¿no? Y si quiero tener vértices de orden k, si quieren, lo que sea, le pongo k entre k factorial. Y para llevar un conteo de cuántos vértices tengo de cada uno, pues vamos a ponerle un subíndice de G3 y acá un GK, ¿no? Entonces esa integral me va a dar justamente la suma sobre las gráficas de orden, con vértices, que si quieren le ponemos como n igual a n1 más nk y órdenes, ¿cómo le ponemos? Bueno, O1 y OK, ¿no? O sea, cuando yo haga la serie de Taylor de esta exponencial, pues acá me va a salir G3 a la N3 y GK a la NK, G alfa a la N alfa, etcétera, ¿no? Entre el respectivo factor. Perdón, todo esto así. Y la respectiva integral, ¿no? Entonces de mu del x3, n3, etcétera, ¿no? Entonces esta integral me va a contar justamente todas las gráficas que tengan orden 3 y orden k y estén conectadas, bueno, posiblemente conectadas o no entre sí, ¿no? Porque pues hay veces que tengo el factor, pero no los puedo unir y la integral
me va a dar automáticamente 0, ¿no? A ver. Y no solo eso, sino que podemos hacer cosas aún más interesantes, como por ejemplo, decir que tengo vértices de un color, ¿no? Decir, bueno, yo solo tengo vértices naranjas, y yo tengo otro tipo de vértices blancos, y les voy a pedir que los naranjas solo se unan con los blancos, ¿no? Entonces, solo puedo hacer este tipo de cosas. Así, bueno, me falta uno, ¿no? Etcétera. Y eso lo vamos a modelar como una integral sobre dos variables. Entonces, y bueno, aquí hay la medida del Z0, pero ahorita no lo vamos a poner. O sea que acuérdense que hay un Z0 por ahí volando. Entonces esto va a ser la exponencial de XY, una matriz XY, y ya, ¿no? Y entonces, si yo quiero que los vértices naranjas solo se unan con vértices naranjas, entonces, ¿cómo debería ser esta matriz de acá? O sea, acuérdense que yo tengo que el XY, o bueno, en general el XY, XJ, esto era A a la menos 1 y J, ¿no? Entonces yo quiero que el valor esperado de vértices que sean iguales, como un XX, sea 0, ¿no? Entonces quiero que este de aquí, o sea, que el 1, 1 sea 0, el 2, 2 sea 0, pero que la otra diagonal sea 1, 1, ¿no? Entonces, que le ponemos 0, 0, 1, 1, pero inversa, ¿no? Y entonces, justamente esta integral me va a contar a las gráficas que distinguen entre vértices de un color y otro color, ¿no? Entonces, pues no sé, eso está bastante interesante. Y son problemas bastante difíciles en combinatoria. Y son cosas que se pueden hacer con integrales, ¿no? Pero bueno, ahora queremos dar otro pasito todavía más impresionante en lo que se puede hacer con este tipo de cosas. Bueno, y me faltó perdón, acá me faltó ponerle el acoplamiento, o sea, me faltó ponerle más, no sé, bueno, vamos a ponerle J barra, ¿no? Sí, o sea, justo esto dice que los vértices tienen orden 3, ¿no? Si no, no estoy calculando nada, ¿no? O sea, si no, no estoy haciendo expansión sobre G, sobre potencias de G y G bar. Pero bueno, ya vimos que podemos calcular ese tipo de cosas. Y ahora queremos dar un paso a calcular cosas mucho más complicadas, que son tipos de mapas. Entonces, bueno, un mapa es simplemente una gráfica escrita sobre una superficie, ¿no? Y las superficies las vamos a caracterizar por su género, ¿no? Ok, entonces ahora queremos contar cuántas gráficas caben, o sea, cuántas gráficas, es que si yo tengo una gráfica se puede, por ejemplo, la más sencilla, por ejemplo, esta. Yo, si quiero unir con tengo que cortar, ¿no? Y entonces eso ya no es una gráfica plana. ¿Y por qué nos interesan las gráficas planas? Porque las gráficas planas nos dan una noción de distancia entre las cosas, ¿no? Entonces, a ver, si tenemos una superficie, por ejemplo, y la discretizamos, esto no es otra cosa que una gráfica plana, ¿no? Entonces hacemos cosas así, etcétera, ¿no? Pero que los vértices no se intersaquen me da como que una noción de cercanía de este A con este A, ¿no? Digo, con otra cara B, ¿no? Y podría definir incluso distancias, ¿no? O sea, podría definir una métrica entre vértices de la distancia más corta
o métrica entre caras, de cuántas caras avanzo para llegar a la otra cara, solo si no hay intersecciones de aristas, ¿no? Entonces, por eso me interesa a mí contar este tipo de gráficas escritas sobre superficies para que no tengan intersecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, que sí se interseca, la podríamos escribir sin problema en un toro, ¿no? O sea, yo pongo aquí el punto y ya nos intersecaron, ¿no? Y entonces hay ciertos enunciados en teoría de gráficas que te dicen que si tú te paras en un vértice y ordenas las aristas en un cierto orden particular, en un orden cíclico, y eso lo haces arbitrariamente sobre cada vértice, y luego unes todo contra todo, eso te da justamente un encaje de esa gráfica en algún cierto tipo de mapa, ¿no? Y eso es, o sea, lo que estamos diciendo es que, bueno, a ver, para empezar, no sé si se acuerdan de la característica de Euler, que es 2 menos 2 veces el género de la superficie, que es el número de hoyos que tiene. Esto es E menos B más F, ¿no? O es con el signo al revés, déjenme ver. Perdón, sí, así. Es número de vértices menos número de caras, digo, de aristas, y más el número de caras, ¿no? Ok. Y entonces, lo que estamos diciendo, como que al darle un cierto ordenamiento a las aristas, es que si yo estoy parado aquí, entonces puedo ver a las aristas no como una línea, sino como dos líneas. Una que entra y otra que sale. Entonces puedo ver una que entra y otra que sale. Y eso lo hago con todos los tipos de aristas. Entonces voy a tener aquí una que entra y otra que sale. Y así lo hago con todos, ¿no? Entonces hago otros por acá. Y a cada uno de estos les doy un ordenamiento específico. Y luego sigo el camino de todas las flechitas. Y entonces, cuando yo regreso al vértice, lo que me formó el camino de flechitas, pues fue justamente una cara. Entonces, hacer ese ordenamiento me va a contar justamente el número de caras que va a tener mi mapa, ¿no? Entonces, si yo ya puedo contar, o sea, si yo ya sé el número de vértices, el número de aristas, y puedo contar de esta forma el número de caras, entonces yo ya voy a saber cuál es el género. Entonces yo ya voy a saber dónde lo puedo escribir, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma tengo que ingeniármelas para con una integral tener ahora no solo un índice, sino tener dos índices, ¿no? O sea, ahora quiero unir las cosas, pero con dos patitas, ¿no? Antes tenía teníamos tenemos el teorema de Wick, que nos, por ejemplo, Y1, etcétera, hasta Yn, que era la suma del Y1, X y N, y uníamos las cosas, ¿no? Con una sola línea. Pero entonces ahora yo quiero tener dos líneas, quiero tener dos índices. ¿Y qué se les ocurre con dos índices? Una matriz, ¿no? Entonces ahora quiero integrar sobre un espacio de matrices. Entonces voy a integrar sobre una medida de matrices, ¿cómo le ponemos? De matrices hermitianas. Y también tengo que buscar un invariante de las matrices. ¿Qué invariantes hay? Pues solo el determinante de la traza, ¿no? Entonces voy a integrar sobre la traza. No, la traza siempre es un invariante, ¿no? En cualquier... Por eso, pero hay. O sea, si una matriz... Ah, sí, perdón, sí. En matrices 2×2. O sea, hay más invariantes, ¿no? Claro. A ver, entonces voy a tener aquí la traza al cuadrado y otra vez un medio. Y más el término de interacción, ¿no? Bueno, 4, ¿no? Y entonces otra vez podemos usar este teorema de Wick. Y aquí yo voy a tener, por ejemplo,
la traza, bueno, mejor lo voy a poner así, ¿no? Lo voy a poner M, I, J, M, LK, donde esto se entiende como las entradas de las matrices hermitianas. Esto no es otra cosa que... lo ponemos así. Que delta de IK y delta de JL, ¿no? Se puede hacer el calculito, ¿no? Pero entonces yo ya tengo una forma de medir con dos patitas, ¿no? Con dos índices. Y entonces, pues, ahora puedo usar el teorema de Wick y calcular el valor esperado, por ejemplo, de la traza a la cuarta. Estamos poniendo H, que no es otra cosa que MIJ, MJK, MKL, MLI, ¿no? Y tomar dos, o sea, cualesquiera dos, juntar estos dos, y entonces juntaría estos dos. O sea, esto es por el teorema de Wick. Yo lo podría hacer sobre las sumas. Digamos, bueno, vamos a ponerle M1, M2, M3 y M4, ¿no? Sería M1, M2, M3, M4. Y luego voy a ver que sumar más M1. Bueno, donde esto se ha entendido que aquí está la traza, ¿no? Traza, y acá hay otra traza, etcétera, ¿no? Pero lo que va a pasar es que si hacemos las cuentas, va a haber unos que nos va a dar una contribución de n, que es el tamaño de la matriz, al cubo, 2n al cubo, más n, ¿no? Y entonces, justamente, fíjense, ya pudimos separar a las dos gráficas que podemos escribir en el plano o en la esfera, que son de orden 0, que son estas dos, con la que tenemos que escribir en el toro. Entonces, esta fue una idea de un físico teórico muy famoso que se llama T. Hooft, y luego ya fue promovida por matemáticos en este mundillo que se llama enumeramiento de gráficas o algo así. Entonces, ya lo último que les quería comentar es que si tenemos una función generadora de objetos indexados, cuando tomamos el logaritmo, automáticamente lo que estamos haciendo es a todos los objetos indexados los estamos conectando todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que me daría es que el logaritmo de z, que son todas estas gráficas que estamos contando, pero que estaban separadas. O sea, antes podíamos tener, digamos, una que era así y la que era así, y otros tipos de gráficas, etcétera. Cuando yo tomo el logaritmo de esa función de partición, conecto todo. Entonces, el logaritmo va a contar la suma, por ejemplo, del que habíamos hecho antes. Pero ahora, o sea, van a ser gráficas conexas de orden 4 y n vértices, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene muchas aplicaciones en la física porque pues, lo que buscamos siempre son cosas conexas, ¿no? Diagramas conexos. Hoy si queremos hacer la discretización de una superficie, pues tiene que estar conectada, ¿no? Entonces siempre buscamos que las cosas estén conectadas y para eso tomamos el logaritmo de las cosas, ¿no? Y bueno, y estas ideas surgen de un mundo de la física de altas energías que se llama teoría cuántica de campos. Si queremos hacer diagramas de Feynman y cosas de dispersión, es donde surgieron todos estos tipos de diagramas y la gente quería contarlos para poder calcular correctamente las amplitudes en los aceleradores. Entonces, para no tener cálculos erróneos, tenía que calcular justamente los factores de simetría que estaban ahí. Entonces, la gente empezó a diseñar muchas técnicas para contar este tipo de gráficas. Y además, por ejemplo,
O sea, imagínense que tienen una partícula, ¿no? Ya es lo último que quería decir. Entonces, por ejemplo, una partícula sigue una trayectoria que la podemos discretizar en puntitos. Pero imagínense ahora que tenemos una cuerda, ¿no? O sea, en teoría de cuerdas ya tenemos líneas y entonces, pues una línea va a seguir una superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tener que esta es la trayectoria que sigue una cuerda. Y para discretizar su trayectoria tengo que discretizar esta superficie. Y si me tomo el dual de esa discretización, que es que a cada cara le pongo un vértice y luego uno todos los vértices, eso me va a dar justamente un mapa. Entonces la forma de contar los mapas es la forma de contar discretizaciones de superficies en 2 dimensiones de cuerdas y discretizar la trayectoria de una partícula de cuerdas y poder calcular cosas en teoría de cuerdas como susceptibilidad o otras cosas que también interesan, ¿no? Entonces, bueno, creo que no me dio tiempo para hablar de todo lo que quería hablar, pero quiero usar ya el tiempo que queda para preguntas. No sé si tengan... Cuando Sí. dice el ejemplo del toro, Ajá. ¿hay alguna relación directa del género con, digamos, el número de intersecciones que tienes? Por ejemplo, Híjole, no sé. un corte, ¿no?, que tenías que hacer. Sí. Y el género era 1. Entonces, No, seguramente sí. Yo no soy experto en teoría de intersecciones de curvas y todo eso, pero sí. O sea, sé que hay teoremas que relacionan las intersecciones de curvas con género, con la característica del... Pero sí, seguramente debe de haber. Ujú. ¿Qué significa que eras doble factorial? Que son solo los... Perdón. Por ejemplo, si son puros pares, esto sería como 2n, 2n menos 2. O sea que te vas saltando de 2 en 2 y no de 2 en 1, ¿no? Y en el caso que tenemos... O sea, nada más lo escribí, pero sí se me pasó decirlo. O sea, 2n menos 1 sería 2n menos 3. Así hasta el 3 y luego el 1, ¿no? ¿Sí? O sea, en vez de dar pasitos de 1, das pasitos de 2. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gracias. Tenemos una dinámica que le hagas una pregunta al público para que se puedan llevar una libreta. ¿Sobre el contenido o lo que sea? Puede ser general. Ok. ¿Y quien la conteste primero o...? Digamos que levante la mano. Bueno. A ver, ¿cuál fue el premio Nobel de Física y de Química de este año? Pues están los dos, ¿no? Que está más... A ver. Física está dividida en 2 partes. Ajá. Una de descubrimientos de exoplanetas. Ajá. El otro... El de química es por el virus de... ¿El virus? Sí. ¿Dijiste de física y el de qué? Y el de Química. Es por el virus. No, ¿sí? Fue por la creación de baterías de litio, ¿no? Sí. Por el virus de... ¿Pero virus? ¿Por qué un virus? Y el otro creo que... Sí, el exoplaneta, ¿sí que va? Y la contribución al conocimiento de la evolución del cosmos y nuestro lugar en el planeta, o algo así le pusieron. Todos cantos de radiación de fondo. El que partimos la libreta entre... Pues está ahí. Sí, está bien, el primero que levantó la mano. Sí, sí. Se la entregamos. Bueno. Pues muchas gracias. Pasa. Sí. Y tu cosa. Muchísimas gracias. Entonces